nos convoca a una conferencia que es ya la número 4 del temario de fase A. La conferencia se llama Los 7 centros de la máquina humana. Vamos a hablar acerca de lo que son los 7 centros de la máquina humana, y pues la idea es que nosotros ya con este tema pues digamos que empezamos un nuevo proceso, dejando a un lado todo lo que tiene que ver con lo que estudiamos anteriormente en las antiguas conferencias del plano astral y del desdoblamiento. Y nos vamos a entrar en una conferencia que de hecho es uno de los pilares fundamentales para la autorrealización. Eh, esta conferencia, que recibe el nombre de los 7 centros, pues tiene como objetivo conocer qué centros, qué son los centros como tal, porque muchas veces se hablan de centros y los tendemos a confundir con los chakras o con las iglesias, pero la verdad es que los centros pues son algo completamente aparte, y digamos que eh, de alguna manera independiente o distinto. Bien, entonces la idea es saber qué es un centro, qué centros son los que nosotros poseemos internamente, saber cómo funcionan, qué energía consumen, en dónde están ubicados, en general todas las características y funciones que tienen. También otro de los objetivos es pues que miremos qué posibilidades tenemos como seres humanos para que estos centros logren desarrollarse, equilibrarse y regenerarse, porque pues estos centros están en todos los seres humanos. Y pues por último, pues qué función cumple cada uno, cuál es su actividad durante el diario vivir, o sea, generalmente por qué están inmersos en nosotros. Bien, y pues qué tipo de energía manejan o cómo es que ellos se mueven. Entonces, nosotros básicamente para iniciar debemos decir que los 7 centros de la máquina humana son centros que han sido incorporados a nosotros, los seres humanos, a lo largo de la transmigración del alma. Son centros que hemos venido adquiriendo en el transcurso de los distintos pasos por los reinos de la naturaleza. Entonces, un ejemplo, cuando pasamos por el reino mineral, se incorporó un centro que fue el centro emocional, y ese centro es el más antiguo de todos en nosotros, y por eso es uno de los que está más desarrollado. Pero después de eso pues se incorporó en nosotros el cerebro motor, el cerebro instintivo, el cerebro sexual, que tiene que ver con el centro motor, el centro instintivo y el centro sexual, ya cuando nosotros estábamos en la parte del reino vegetal. Y después, por último, cuando pasamos al estado animal, pues estos centros se acabaron de desarrollar, alcanzaron un estado independiente, eh, y ya cuando pasamos al estado humano se incorporó el último centro, que es el centro intelectual. Ese centro intelectual es el que nos da a nosotros la capacidad como de reflexionar. Es el último que ha sido incorporado porque fue incorporado en el estado humano, mientras que el cerebro emocional o el centro emocional fue incorporado desde el reino mineral. Y los otros centros, que son motor instintivo sexual, fueron incorporados en el transcurso del reino vegetal y desarrollados a plenitud en su paso por el reino animal. Entonces, en total son 7 centros de la máquina humana, y esos 7 centros, digamos que están divididos en inferior, bueno, más bien no inferior, sino algunos están en lo que... El templo es toda esta parte que nosotros tenemos acá. Por favor me confirman si les aparece en pantalla lo que estoy marcando. Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces resulta que nosotros en nuestro cuerpo tenemos una división que se da a lo largo de la columna vertebral, o más bien dos divisiones. La primera de ellas se da desde la laringe creadora hacia abajo.
y esa laringe creadora hacia abajo, esto es lo que nosotros conocemos como templo. Entonces, el templo es básicamente toda esa parte de la laringe hacia abajo, hacia el coxis. Y en el templo está ubicado 5 centros. Esos 5 centros pues también se conocen como inferiores y son el centro motor, el centro eh, intelectual inferior, el centro emocional, el centro instintivo y el centro sexual. Esos son los centros que nosotros tenemos, los 5 centros que se encuentran a lo largo de nuestro templo. Y esa también lo que se conoce como la torre del templo. La torre del templo es básicamente de la laringe hacia arriba. Esa torre del templo es todo lo que tiene que ver con la glándula pituitaria y la glándula pineal. Entonces, ¿en qué consiste la torre? Más bien, ¿qué centros se encuentran en la torre del templo? En la torre del templo tenemos solamente dos. Su naturaleza es superior y ahí encontramos en la glándula pituitaria el centro emocional superior y en la glándula pineal el centro intelectual superior. Ahí se encuentran los 7 centros de la máquina humana que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, entendiendo que los centros son algo que se ha ido adquiriendo a lo largo del traspaso por los reinos, pues lo que es la transmigración del alma, y entendiendo que están organizados en nuestro cuerpo entre superiores en la torre del templo e inferiores en lo que se conoce como el templo, vamos a empezar entonces a definir qué es un centro. Un centro es un punto de acumulación o concentración energética que tiene relación con diferentes órganos o diferentes puntos o nervios eh, o sitios específicos de nuestra columna vertebral y de la máquina humana. Entonces vamos a ver que cada uno de estos centros tiene una correspondencia interior con la columna vertebral, están ubicados a lo largo de la columna vertebral y abarcan regiones que tienen que ver con órganos, con puntos magnéticos, con nervios, con una cantidad de cosas que se conectan a lo largo de la columna vertebral con todo nuestro organismo. Básicamente esos son la definición de un centro. Estos centros son del mundo físico, pertenecen a la parte física humana de cada persona, mientras que los chakras pertenecen a la parte astral. Entonces esa es una de las diferencias más significativas del por qué no debemos confundirlos. Cuando nosotros estamos hablando digamos que de los centros, estamos hablando del cuerpo físico de la persona, o sea, de nuestro propio cuerpo, de nuestra columna vertebral. Mientras que cuando estamos hablando de los chakras, estamos hablando de puntos energéticos o centros magnéticos que se encuentran en el cuerpo astral. Ya no es el cuerpo físico, sino que es el cuerpo astral. Listo. Entonces hasta ahí vamos entonces a empezar a hablar de lo que es el centro sexual. A ver, por acá vamos a iniciar. Por acá. Revisión. Ahorita le di filtro, creo que es acá. Sí. Aquí vamos a... Bueno, aquí voy a marcar el centro sexual que está acá en la parte de abajo. Este centro sexual está ubicado en el hueso coxis y tiene relación con los diferentes órganos, las gónadas sexuales que se encuentran a lo largo de nuestro aparato sexual. Ahí encontramos por lo menos los testículos, los ovarios,
encontramos las gónadas sexuales, encontramos lo que tiene que ver con la parte del yoni en el caso de la mujer, que es la misma vagina. En el caso del hombre, pues lo que tiene que ver con el pene, las vesículas seminales, encontramos lo que es el útero y encontramos lo que es, en el caso del hombre, la próstata. Entonces ahí en ese punto, en ese centro sexual, está, digamos que conectado con todo lo que es el aparato sexual, el aparato creador. Y básicamente tiene como función crear. Si ustedes se fijan en la imagen, ustedes van a notar que aquí nosotros tenemos una F, una F punto y al lado dice crear. Y una D punto y al lado dice pereza. La F significa la función y la D significa el defecto. El do que ustedes ven que sale como hacia el lado derecho, que es este que está acá, significa que esa es la, digamos que el nivel en la escala musical en la que se encuentra, y pues el sexual significa que es el centro sexual. Más abajito nosotros encontramos el planeta, que en este caso el centro sexual está, eh, digamos que conectado o regido con el planeta Luna y con un sentido, que el sentido en este caso es el tacto. De hecho, cuando uno va a activar este centro, que es el centro sexual, cuando va a activar el aparato sexual para crear, para utilizarlo para la función, pues necesita sí o sí el sentido del tacto, activarlo por medio del sentido del tacto para crear. De ahí pues la importancia que tiene el uso del sentido con el que más está vinculado. Bien, entonces, pero aquí se complica un poquito porque resulta que este centro crea de tres maneras. Una de las maneras en las que él puede crear es con el, digamos que con el suprasexo. El suprasexo es básicamente la transmutación de la energía creadora sexual sin expulsión de la simiente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del suprasexo, es básicamente la práctica de la transmutación sexual para la creación de los cuerpos superiores existenciales del ser. Con esta práctica nosotros creamos los hijos de la luz. Con esta práctica nosotros ya tenemos que haber tenido muchas comprensiones sobre la importancia que tiene la energía sexual y en no derramarla para poder enfocarnos en un trabajo de creación, un trabajo profundo de creación. Pero resulta que no es la única forma en la que uno puede utilizar la energía sexual. Cuando hablamos de energía sexual, pues tenemos que hablar es de, digamos que de manera directa del semen. El semen es la energía sexual, el semen es aquello que crea. Semen, la palabra semen viene de semilla, pero pues si se usa bien, ¿no? Es ahí en el semen, en nuestra semilla, están las posibilidades de la creación, del desarrollo, pero también está la posibilidad de conectarse no con la parte de la creación y la vida, sino con la parte de la muerte, que tiene que ver ya con la contraparte de la palabra, que sería cementerio. La mayoría de nosotros terminamos en el cementerio porque desperdiciamos de manera miserable nuestra energía creadora sexual y la utilizamos no de manera positiva para el suprasexo, para la creación de los cuerpos superiores, sino de manera negativa con la fornicación. Recordemos que la fornicación es el desalojo de la simiente, el desalojo de nuestras aguas seminales hacia afuera y hacia abajo del cuerpo físico, lo que termina siendo tan dañino para no solamente para el centro, sino para todo nuestro organismo. Cada vez que se pierde la energía creadora sexual, el daño, la debilidad, el desgaste que sufre el cuerpo físico es terriblemente inmenso. De ahí que cada vez que haya una polución o una pérdida de la simiente, ya sea voluntaria o involuntaria, por medio de un sueño húmedo, por medio de una práctica de adulterio, por medio de una práctica de fornicación, el cuerpo tiene que recurrir al sueño para poderlo recuperar, porque el desgaste es muy intenso. Hay las otras formas de crear, ya que este centro crea de tres maneras, con el suprasexo, que es la creación del cuerpo, de los cuerpos superiores existenciales del ser, con el infrasexo, que es la creación del ego por medio del adulterio y por medio de la fornicación,
cuando se desaloja la simiente hacia afuera y hacia abajo, y el hombre llega a la eyaculación o la mujer llega al orgasmo, en ese momento, digamos que a diferencia de lo que cree la mayoría de las personas, que la mayoría de las personas cree que no está creando, la verdad es que ahí se está creando, pero se está creando es ego, se está robusteciendo a la bestia, se está alimentando a la bestia, y nuestra psicología se carga de mucho más agregados psicológicos y se carga de elementos muy negativos que hacen que el trabajo sea muy, muy pesado. Por otro lado, también tenemos el centro sexual, la creación con el sexo normal, que la creación con el sexo normal busca es digamos que la continuidad de la especie, la reproducción de la especie. Pero esta reproducción de la especie no se tiene que dar necesariamente con la fornicación. De hecho, eso es un concepto que nosotros tenemos. La reproducción de la especie se da directamente con se da directamente es con la petición a la Madre Divina y con los negocios con la Sagrada Ley y con prácticas especiales que permiten que un espermatozoide sea el que se libere para que se pueda, digamos que, dar el proceso de la Sagrada Concepción. Entonces, en ese caso, ahí ya nosotros tenemos las tres formas de creación. Se crea con el suprasexo, se crea con el sexo normal y se crea con el infrasexo. Con el suprasexo creamos los hijos de la luz, con el sexo normal se da la reproducción de la especie y con el infrasexo se da la reproducción del ego. Con el infrasexo se crea digamos que se alimenta la bestia. Bien, ahora en esta parte de este centro se alimenta de energía sexual, este centro tiene como sentido el tacto y este centro tiene como defecto directamente la pereza. De hecho, es por la pereza que nosotros no nos hemos autorrealizado. Es por la pereza que nosotros no hemos, digamos que no le hemos dado el verdadero valor que tiene la energía creadora sexual para poder, para poder trabajar sobre la creación de estos cuerpos. Entonces es muy importante porque cuando uno quiere hacer un trabajo sobre su parte interior, debe comprender muy bien lo necesario que es vencer la pereza. Vencer la pereza, pues lógicamente no es cualquier cosa. Cada uno de nosotros tiene que hacer trabajos muy profundos para poder, eh, para poder avanzar en, en la transformación de su propia pereza, pero sí es demasiado necesario para que nosotros no nos vayamos a quedar siempre con este estado de ego con el que siempre andamos. Tenemos que ser capaces de poder crear los cuerpos y eso se hace poniendo en actividad este centro. Algo que podemos complementar acá en este centro sexual es que recordemos que la energía sexual se madura a cierta edad en las mujeres y cierta edad a los hombres. A los 18 años en las mujeres y a los 21 en el hombre. Pero, como decía Jefferson, el centro sexual es el grupo de los órganos que tenemos ahí, el ovario, el útero, bueno, todas las partes. Pero tenemos que tener en cuenta de que tanto el hombre como la mujer, así los órganos se vean distintos, producen la misma cantidad de energía. ¿Eso qué quiere decir? Eso no es que porque si el hombre tuvo una eyaculación o una mujer tuvo un orgasmo, no, es que el hombre pierde más energía que la mujer, no. Los dos pierden la misma cantidad de energía. Porque podemos decir que el cuerpo físico de un hombre produce 100 millones de espermatozoides, pero entonces las mujeres nosotras producimos la misma cantidad de energía. Pues obviamente no espermatozoides, pero sí tenemos que tener en cuenta de que cuando una pareja pierde la energía en esa unión sexual, los dos están perdiendo la misma cantidad de energía. Aparte de eso, complementando también la función de este centro sexual es o de tipo reproductivo y de tipo espiritual. De tipo reproductivo, lo que mencionaba Jefferson con el infrasexo, el sexo normal y el suprasexo, y de tipo espiritual, que es lo que nos va a ayudar a crear los 7 cuerpos superiores existenciales del ser.
que son el cuerpo físico, vital, astral, causal, el búdico, el de la conciencia, el cuerpo átmico del ser. Esa es la función del centro sexual, crear los cuerpos superiores existenciales del ser. Sí, de hecho, pues por eso es importante. Una persona que no tenga su centro sexual en buenas condiciones, pues lastimosamente no podría crear los cuerpos. Generalmente se nos pide que para la obra nosotros tengamos un aparato reproductor en muy buen estado. En el caso de las mujeres, cuando tienen, por lo menos están cortadas o el hombre se ha hecho la vasectomía, se recomienda que se manden a unir, que reversen el proceso para que puedan iniciar con la creación. De lo contrario, pues es muy difícil que la energía suba, porque como les digo, esto es algo que tiene que ver con el cuerpo físico como tal y se hace necesario que físicamente todo esté muy bien conectado y esté funcionando muy bien para que se pueda dar, la creación. También se nos pide pues que lógicamente se trabaje con una sola pareja, que es la pareja con la que uno va a hacer la obra, y también, bueno, en fidelidad, en castidad y en amor con la pareja. Y también se nos pide que tengamos una mente en muy buenas condiciones, que no vayamos a estar locos o digamos que con condiciones cognitivas que impidan que nosotros llevemos a cabo un buen proceso y no cumplamos con el objetivo. Entonces, este centro sexual es muy importante porque es el asiento que nos permite a nosotros la creación de los cuerpos. Ahora vamos a pasar al siguiente centro que ustedes lo están viendo en pantalla, a la altura del sacro coccigio que se encuentra acá. Este centro vibra con la nota musical re, se le conoce como centro instintivo, maneja los mercurios y el sentido que maneja es el gusto. La energía que maneja el centro instintivo es la energía vital y su función es aprender con H. ¿Qué significa aprender? Pues su función positiva es aprender. La función positiva de aprender con H significa captar el hondo significado de cualquier situación sin necesidad de utilizar la memoria, sino por el contrario que quede registrado en la conciencia. Entonces, este aprender con H nos está hablando a nosotros de que es la conciencia la que captura, la que aprende, la que es capaz de extraer la sabiduría más importante de cualquier situación y retenerla para su propio engrandecimiento, para su propia liberación. Mientras que cuando nosotros no somos capaces de aprender con la conciencia, aprendemos de manera mecánica y este aprender de manera mecánica se da sin la H. Eso quiere decir que ese aprendizaje está dado no de manera interiorizada, sino de manera exteriorizada por medio de la falsa personalidad. Y la mayoría de nosotros, lastimosamente, pues todas las cosas que aprendemos las aprendemos de manera mecánica, de manera exteriorizada, las aprendemos por falsa personalidad, por el que dirán, por el que pensarán, porque necesitamos plata o queremos placeres o anhelamos o más bien deseamos el prestigio, más no porque se dé con la conciencia. De ahí lo importante que nosotros entendamos que el centro instintivo es de vital importancia para que el aprendizaje sea dado por la mismísima conciencia y no por el ego, porque acordémonos que el ego también aprende. Jeffer, ¿y cómo es que aprende el ego? Pues aprende con la falsa personalidad, aprende porque resulta que, digamos que en el centro instintivo están ubicadas, está relacionado con el elemento agua, el centro instintivo, mientras que el centro sexual está relacionado con el elemento tierra. Entonces el centro sexual es tierra, el centro instintivo es agua. Y estas aguas tienen una memoria, se le conoce como la memoria de las aguas. La memoria de las aguas es básicamente la memoria del ego. Todo ego recuerda, de ahí que digamos que la vibración con el re, con la nota musical re, viene mucho de recuerdo. Nuestro ego recuerda todo el daño, todo el placer o todo el dolor y el sufrimiento que ha tenido a lo largo de su manifestación. Y ese recuerdo
digamos que hace difícil que una persona pueda ir más allá de lo que tiene que ver para poder ser consciente. Si uno se pone a mirar, muchos de los miedos que nosotros tenemos están dados en base a los recuerdos y muchos de los placeres y muchas de las cosas que también, digamos, nos causan a nosotros eh, como alegría ficticia o falso sentimiento o placer, también están dadas en base a los recuerdos. Nosotros tenemos que ir más allá del recuerdo. Tenemos que cada evento que nosotros tenemos de estudiarlo con la conciencia para extraer de esos recuerdos todo aquello que es sabiduría, que es amor, todo ese fuego que está capturado en el ego, en los yoes, para que la conciencia lo tome para su crecimiento y que de esa manera el recuerdo, digamos que ya no sea utilizado por la falsa personalidad y por el ego, sino que sea utilizado directamente por la conciencia. Hay muchas personas que dicen yo perdono pero no olvido. Cuando se dice eso, yo perdono pero no olvido, realmente la persona no está perdonando. ¿Por qué no es capaz de perdonar? Porque al no ser capaz de trabajar con su conciencia en todos esos detalles que le han causado dolor, que le han causado resentimiento, que le han causado frustración, que le han causado sufrimiento, la persona queda en un constante recuerdo. Y ese recuerdo alimenta al agregado psicológico. Y al alimentar al agregado psicológico, pues lógicamente eso queda impregnado en la memoria de las aguas, que él es el asiento vital. Nosotros en este centro tenemos el asiento vital, o sea, este centro es el que carga de energía a los otros centros. En este centro se encuentran los éteres, los cuatro éteres tetrasustentadores de todo lo que es nuestro organismo y de todo lo que son los procesos espirituales, químicos y físicos y fisiológicos que tenemos en el cuerpo. Su función consciente pues es aprender capturando el hondo significado de cualquier situación vivida sin llegar a guardarlo en la memoria, y está encargado de manejar todo lo que son la parte energética, la parte de las aguas en nuestro microcosmos. Maneja por eso también la salud del cuerpo físico. Aquí nosotros vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la salud del cuerpo físico, la reproducción de las células y también los sentidos. El centro instintivo maneja los cinco sentidos. Cuando una persona por lo menos empieza a sufrir de ira, empieza a sufrir de miedo o empieza a sufrir por cualquier otro yo que lo esté atacando, lo esté invadiendo, automáticamente los sentidos se alteran. Una persona con ira empieza a respirar mucho más profundo, mucho más fuerte, los latidos del corazón se le aceleran, el estómago, los movimientos peristálticos del estómago empiezan a cambiar, de pronto se produce un ácido en el estómago que quema o un vacío, de pronto las piernas le empiezan a temblar. ¿Y eso por qué es? Eso es porque la parte instintiva que está relacionada con los sentidos llega a alterarse. Entonces, cuando por lo menos nosotros estemos en unas situaciones en donde veamos que la parte física y los sentidos se nos estén alterando, hay que tener la plena conciencia de que lo que se me está alterando ahí es el centro instintivo. Que si estoy sintiendo miedo, eso viene del centro instintivo. Que si estoy respirando fuerte, se me está alterando el centro instintivo. Que me dio un vacío en el vientre, en el estómago, eso es del centro instintivo. Que me está dando una taticardia por una impresión de sorpresa o susto que recibí, eso viene del centro instintivo. Entonces, a veces uno no, digamos que no logra relacionar cómo funciona este centro a nivel cotidiano, pero pues aquí nosotros por eso lo estamos estudiando, para que nos quede, digamos que muy claro la conexión tan directa que tenemos con el centro instintivo. En todo momento lo estamos usando. En, bien, entonces sigue. Otra parte para resaltar del centro instintivo es que a este centro le corresponde todo lo que son los movimientos involuntarios, es decir, quién le enseñó al corazón a palpitar, quién le enseñó al bebé a succionar el pecho materno, quién le enseñó al estómago, a los intestinos esos movimientos que hace. Entonces todos esos movimientos involuntarios le corresponden a esa parte instintiva. Sí, entonces
Por lo menos todo lo que nosotros lo traemos desde la transmigración del alma. Hemos pasado por el reino mineral, por el reino vegetal, por el reino animal y hemos llegado hasta el estado humano. Y en el transcurso de esos reinos han quedado registrados muchos aprendizajes con la conciencia. Nosotros no tenemos que recordar cómo es el proceso de respirar para hacerlo, ni tampoco el corazón tiene que recordar cómo es el proceso de latir para hacerlo. Simplemente se hace y se hace de manera natural y espontánea por el mismo instinto. Entonces ya sabemos que la función es aprender, captar el hondo significado de cualquier situación con la conciencia, extrayendo el amor, la sabiduría y el fuego que se encuentra en cada situación para el engrandecimiento de la liberación de nuestra conciencia. Pero pues también sabemos que hay otra manera de aprender que es mecánica y que está fundamentada en lo que es el recuerdo y la memoria utilizada por el ego y la falsa personalidad. Ahora, aquí en este centro están todos nuestros deseos. En él se encuentran todos los deseos y como se encuentran también todos los digamos que se encuentra el deseo, pues aquí también se encuentra la codicia. Cada vez que nosotros sufrimos de codicia o somos atacados por algún agregado psicológico que tiene que ver con la codicia, este centro se desequilibra. La codicia es como una estaca que nos ancla y no nos permite a nosotros avanzar. Y digamos que todas las codicias o toda la codicia está fundamentada en deseos, en caprichos, en, digamos que muchas veces en placeres no satisfechos, frustrados, que quedan pendientes y hacen que la persona se estanque. Entonces, al estudiar este centro, tenemos que estudiar todos nuestros deseos, tenemos que estudiar nuestros sentidos, tenemos que estudiar los recuerdos y tenemos que estudiar pues el defecto de la codicia que básicamente encierra todo esto. Bien, tenemos deseos de todo tipo, deseos de comer, deseos eh, de ir a bailar, deseo de beber, deseo de conversar, deseo de trabajar, deseo de tener plata, deseo de fornicar, deseo de adulterar, deseo de tener mejor posición, deseo de liderar, deseo de ser la mejor, deseo de conocimiento. O sea, hay una infinidad de deseos que se presentan y que cada uno de esos debemos estudiarlo. Aquí encontramos, pues como les decía, la energía vital y el sentido que se activa con el deseo es el gusto. Y aquí en el gusto encontramos las dos partes del gusto. Lo que es aquello que yo, eh, lo que me gusta, que es lo que acepto, lo que quiero, pero también lo que me disgusta, que es aquello que no acepto y que es lo que rechazo. Ambas partes del deseo, tanto el gusto como el disgusto, hay que estudiarlas, porque en ambas partes del deseo se mueve el yo, tanto a nivel, digamos que activo como pasivo, o a nivel positivo como negativo. Ahora vamos a pasar al tercer centro, que es el centro emocional inferior. Este centro se encuentra a la altura del ombligo sobre la columna vertebral. Aquí lo tenemos en la imagen, lo estoy aquí encerrando para que lo veamos y está relacionado con la nota musical mi. Perdón. Ahorita más adelante les hablo un poquito más de las notas musicales. Este centro pues es el centro emocional inferior, tenemos uno inferior y tenemos uno superior. El inferior queda aquí en lo que es el templo y el superior queda después de la laringe en lo que es la torre del templo. Pero pues ambos, tanto el centro emocional superior como el centro emocional inferior, ambos son un solo centro. Bien, ambos son el centro emocional, sino que tiene su parte inferior y su parte superior. Está relacionado directamente con el planeta Venus, que son, el planeta Venus es el planeta del amor. Este planeta se polariza en placeres eh, y sufrimientos. Tanto el placer como el dolor se encuentran acá. Y el sentido con el que está directamente relacionado es el olfato. La energía que se maneja en el centro emocional es energía emocional
su función es sentir y el defecto es la lujuria. Bien, la función como tal, la función consciente del centro, que es sentir, debe estar relacionado con sentir de manera positiva, sentir lo que son las emociones reales de la conciencia. Pero resulta que nosotros muchas veces polarizamos las emociones bajo un fenómeno que se da, que se le conoce como el falso sentimiento del yo. Y el falso sentimiento del yo hace que nosotros sintamos las emociones negativas que son del ego muchas veces como si fueran positivas. Una persona por lo menos puede estar sintiendo una emoción negativa como el enamoramiento, como algo muy positivo, y estar completamente convencido de que está enamorado y que ese enamoramiento es lo mejor que le puede haber pasado en la vida, desconociendo de que puede ser en muchas ocasiones, quizás en la mayoría o en todas, eh, la mayoría de las veces es el ego que por recurrencia se activa y hacen que por recurrencia las personas se unan para poder llevar a cabo lo que es la ejecución de la ley del karma, en donde se cobra y se paga. Y los mejores cobradores y los mejores pagadores que nosotros tenemos para darle o movilizar la ley del karma son nuestros propios agregados psicológicos. Entonces, muchas veces hay personas que bajo emociones negativas, viéndolas como positivas, cometen o cometemos grandes errores. Los grandes asesinos, fanáticos, mitómanos de todas las épocas, ellos han creído siempre que sentían bien. Ellos han creído que un ejemplo, exterminar una raza, exterminar una secta, exterminar una etnia, era lo mejor que podían hacer. Hay otros que sienten bien, sienten como algo positivo el fornicar. Hay otros que sienten bien o se sienten bien mintiendo. Hay otros que se sienten bien drogándose. Hay otros que se sienten bien adulterando. Hay otros que se sienten bien robando. Hay otros que se sienten bien engañando, estafando, timando. Y así por el estilo, nosotros tenemos muchas contradicciones, un caos emocional muy, muy fuerte, porque no hemos entendido que la emoción está polarizada. La emoción está polarizada en positivas, que son digamos que lo que siente nuestra conciencia, lo que realmente le corresponde a nuestro ser, perdón, y en negativas, que son emociones negativas que se hacen pasar por positivas, o sea, falso sentimiento, y emociones negativas como tal. Entonces, ante eso, pues es importante que nosotros hagamos estudios de todo lo que nosotros consideramos positivo y negativo. Porque muchas veces nos vamos a dar cuenta que lo positivo también, las emociones que creemos positivas, vienen a ser falsos sentimientos movilizados por el yo. Las emociones del ser que realmente son positivas muchas veces tienden a manifestarse como neutrales. Por lo menos la alegría que a mí me puede llegar a dar, o más bien la satisfacción que me puede llegar a mí dar el invitar a una persona que reciba las conferencias, digamos que esa sensación de satisfacción que puedo sentir cuando elimino un agregado psicológico, cuando hago una práctica, ya sea de desdoblamiento astral, meditación, transmutación sexual, bien hecha a favor de mi ser, cuando le quito tiempo al ego, cuando hago el estudio de una conferencia, cuando dicto una conferencia, cuando reparto volantes, cuando me motivo a ayudar a los demás de manera desinteresada, a hacer sacrificio consciente por la humanidad. Todas esas son realmente emociones positivas que son movilizadas por la conciencia, pero que en la vida real
son emociones neutrales. ¿Por qué neutrales? Porque no van a producir que el ego se active bajo el falso sentimiento, o sea, emociones que pueden llegar a hacernos daño desde aquello que creemos que es bueno y no lo es, ni tampoco bajo la acción negativa como tal, la emoción negativa como tal. Perdón. Entonces, nosotros tenemos que buscar siempre que en nuestra parte emocional se manifieste esa parte neutral, que nosotros no estemos volando como veletas. En un momento estamos muertos de la risa y en otro momento estamos llorando amargamente. Esos estados entre un extremo y el otro, cuando una persona pasa por esos extremos, entre más extremo es la emoción positiva y negativa que se manifiesta, significa que la persona está más desequilibrada. Generalmente las personas que están mucho más equilibradas tienden a ser muy neutrales en las expresiones de su alegría o de su tristeza. Un ejemplo, uno nunca va a ver a un maestro por lo menos desbordarse de una alegría tal que se vuelve eufórico y empiece a botar la casa por la ventana. No, eso nunca lo vamos a ver en un maestro, porque un maestro no llega a ese nivel de desequilibrio. Tampoco vamos a ver a un maestro eh, en un proceso tan negativo como una depresión en donde se corta las venas, se ahorca o se le tira a un carro o se quiere quitar la vida por alguna situación. No, al maestro nunca lo vamos a ver en esos extremos. El maestro lo vamos a ver contento, pero nunca al extremo de la euforia, y lo podemos ver triste, pero nunca al extremo de la depresión. Siempre las personas entre más conciencia despiertan tienden a ser más neutrales en la expresión de sus emociones. Y a eso es lo que se le conoce como la famosa inteligencia emocional. Este centro es un centro importantísimo porque este centro maneja algo que se le conoce como el fuego. Y aquí en esta parte del fuego, pues nosotros tenemos el famoso fuego emocional. Todas las emociones son como un fuego, como un elemento que desprende calor, que cuando uno sabe manejar ese fuego, sabe manejar ese calor, como, no sé, el calor de una chimenea, es un calor que nos cobija, que nos abriga, que nos protege, que nos alimenta. Pero cuando uno no sabe manejar ese fuego, no sabe manejar ese calor, ese fuego se sale de control y nos quema. Las emociones en sí mismas cumplen una función. En general, digamos que los expertos han descubierto como 7 emociones básicas: alegría, miedo, asco, sorpresa, amor, eh, furia, o más bien como decirlo así, como ira. eh, y bueno, me falta una que en este momento no me acuerdo cuál es. Pero cada una de ellas cumple funciones vitales para mantenernos a nosotros vivos, siempre y cuando estén en ese equilibrio, no estén en los extremos. Hay tristeza, bueno, no sé si ya la había nombrado. Por lo menos la tristeza es una de esas emociones que nos permite a nosotros canalizar la pérdida, nos permite a nosotros ser capaces de pasar por un proceso de desprendimiento de algo que considerábamos muy valioso. Lógicamente, en la medida en la que se tenga más conciencia, la tristeza pues nunca se va a llevar al extremo, sino que al contrario merma su impacto sobre nosotros, y de esa manera es más receptivo, somos más receptivos o mucho más capaces de manejar las pérdidas. Ante la pérdida de un ser querido, por lo menos pueden haber personas que se quitan también la vida, que se quieren enterrar con el muerto, pero como digamos que una persona quiere despertar conciencia y va haciendo todo lo posible por despertarla, pues va a llegar un momento en donde ya no llega a esos extremos, sino que comprende que esa persona realmente no está muerta, sino que
pasó a otro proceso, pero como esencia siempre va a seguir existiendo y que se puede encontrar con ella siempre en el astral, por medio de un desdoblamiento o por medio de pedirle al Padre que por favor lo comunique con esa esencia. Y se va a dar cuenta pues que realmente abandonó este plano, pero que sigue como tal, nos sigue acompañando. Entonces, esos niveles de comprensión, esos niveles de conciencia hacen que la emoción se neutralice y que funcione de una mejor manera. Lo mismo con la ira. La ira tiene la función de trazar límites y medir todo lo que tiene que ver con el respeto. Entonces, si por lo menos a mí vienen a quitarme la vida, pues uno no puede permitir que a uno le quiten la vida, uno tiene que defenderse y tiene que defender a su familia. Si uno por lo menos no es capaz y permite que la familia sea agredida, que sea violentada, que incluso a uno le quiten la vida, uno paga por eso, porque uno tiene que en ese sentido tener las cosas muy claras y saber que siempre existe el derecho a la autodefensa. Perdón. El derecho a la autodefensa. Entonces es importante, la defensa es permitida aquí y en cualquier parte del universo. Pero una persona que no sienta absolutamente nada de ira, pues se convierte, ya deja el extremo de ser una persona agresiva o violenta a ser un menso, a ser un tonto, el cual todo el mundo le puede pasar por encima, todo el mundo lo puede irrespetar, todo el mundo le puede hacer daño y no pasa absolutamente nada. Entonces, entonces, entonces en ese caso, por eso es importante que nosotros entendamos qué son las emociones y cómo funcionan. Porque la verdad es que nos ayudan mucho cuando nosotros las comprendemos y sabemos llevarlas equilibradas. Y así todas las emociones. El miedo tiene como finalidad el permitirnos a nosotros entender cuando una emoción, un evento sobrepasa nuestras capacidades y puede llevarnos a la muerte. El miedo de cierta manera nos mantiene vivos ante ciertas circunstancias, ¿no? No ante todas, porque hay una polaridad del miedo que es la fobia. Es tener miedo a algo pero de manera irracional. Yo puedo tenerle miedo por lo menos a caminar en una barda de un edificio, que es un miedo real, es un miedo racional. Si yo me resbalo o una ráfaga de aire me desestabiliza, yo puedo caer y me mato. Entonces ahí el miedo es justificado. Pero por lo menos que yo tenga miedo, un ejemplo, a que apaguen la luz, ese es otro tipo de miedo que ya se convierte en una fobia, que es el extremo, uno de los extremos del miedo. Y bajo esa fobia, esos extremos del miedo, yo tengo que empezar a analizar por qué le tengo miedo a que apaguen la luz, por qué le tengo miedo a la oscuridad, por qué tengo miedo a quedarme solo, por qué tengo miedo a que me digan que no, por qué tengo miedo a hablarle a una persona, por qué tengo miedo a enfrentar los problemas. Porque eso ya son cosas, digamos que de desequilibrio de la emoción que hacen que el agregado psicológico invada ese centro y me cause por ese lado muchos dolores de cabeza, mucha quema de energía, muchos desequilibrios. Por el otro lado, la pérdida de la emoción, por lo menos la pérdida del miedo, me vuelve a mí temerario. Entonces a mí se me da lo mismo ir haciendo caballito en la moto a 100 kilómetros por hora y en medio de la regional. Y llega un momento en donde la pérdida de ese miedo me hace cometer un error y me agarró un camión, no sé, un auto, cualquier cosa, me resbalé y hasta ahí me llegó la vida. De igual manera es un desequilibrio que me puede llevar a mí a cometer muchos errores en donde el ego es el único que gana. Mm. En ese caso entonces el defecto es la lujuria, el que desequilibra el centro emocional. Y la función pues es sentir, pero sentir, como les decía, cosas de la conciencia. No sentir con el falso sentimiento del yo, ni emociones positivas ni emociones negativas. Pasamos entonces al siguiente centro. El siguiente centro está relacionado, o más bien queda a la altura del corazón, pero en la columna vertebral, y está relacionado con la nota musical Fa. Es el centro intelectual inferior
su relación con el planeta es la relación con el planeta Sol y esto, su sentido es el oído. Bien, ahora la energía que se gasta o que se utiliza en este centro intelectual es la energía mental. La función de este centro es reflexionar. Como tal, el centro intelectual inferior busca que nosotros seamos personas reflexivas y su función va, digamos que negativa, o su función con el ego es pensar. Entonces, cuando uno está pensando, proyectando, cuando uno está como con pensamientos obsesivos, cuando uno está planeando muchas cosas sin tener claridad, sin tener objetividad consciente, ahí lo que se está haciendo es que el centro intelectual inferior se está desequilibrando. Nosotros debemos ser reflexivos en todo momento. Cada pensamiento que me llegue yo tengo que pasarlo por la reflexión, por el filtro de la reflexión. Cada emoción que me llegue debe ser reflexionada. Cada deseo que me llegue debe ser reflexionado. Mejor dicho, el centro intelectual debería funcionar como un filtro bajo la herramienta de la reflexión, bajo la capacidad reflexiva, para que toda nuestra máquina y los demás centros estén siempre equilibrados. Pero ¿qué pasa? Resulta que la mayoría de las personas no somos reflexivas, al contrario, somos muy reaccionarias. Tenemos miles de pensamientos en todo momento que ni siquiera somos capaces de darnos cuenta que los tenemos. La mayor cantidad de energía nosotros la perdemos es por el pensamiento. Grandes cantidades de energía son agotadas porque nosotros no somos capaces de silenciar nuestra mente. En nuestra mente aparecen miles de voces que hacen que la voz del Padre se pierda. Por eso muchas veces lo que ocurre en la mente es un gran ruido, una interferencia que ahoga la voz de la conciencia. Nosotros tenemos que buscar la manera de hacer silencio mental. Tenemos que buscar la manera de que el proceso del pensar se agote, llegue a cero, para que el proceso de la iluminación de la conciencia se dé. Cuando una persona tiene la mente muy activa, se desequilibra. Este centro se desequilibra porque uno piensa mucho, porque uno planea mucho, porque uno proyecta mucho, y eso da origen a la ansiedad. Cuando uno está muy preocupado por todo, pensando todo demasiado, bueno, como que se sobreextralimita en el pensamiento de las cosas, eso produce mucha ansiedad, produce mucha presión, produce mucho estrés, y eso hace que los demás centros también se desequilibren. Por otro lado, el irse al otro extremo y no ser capaz de reflexionar absolutamente nada, ni medir absolutamente nada, también me trae a mí consecuencias y problemas graves. Yo tengo que ser capaz de utilizar el centro intelectual inferior bajo todo lo que tiene que ver con la reflexión psicológica para poder organizarme, organizar mi mundo interior y organizar mi mundo exterior. Si una persona por lo menos no proyecta nada a nivel intelectual en su vida, pues lógicamente también está mal. Nosotros tenemos que reflexionar todo lo que nos ocurre en la vida, pero hay que saberlo hacer. No es, digamos, un ejemplo, no es con el sobrepensamiento que solucionamos los problemas. El hecho de que yo me preocupe por algo no significa que lo vaya a solucionar preocupándome. En lugar de preocuparme, me ocupo. Antes de la preocupación, en lugar de pensar antes de ocuparme, paso a la acción y me ocupo realmente en lo que tiene que ver con la solución de esas cosas. ¿Qué pasa cuando una persona tiene un problema y digamos que no sabe cómo identificar el desequilibrio de este centro? Cuando nosotros tenemos problemas, el centro intelectual y el centro emocional, pero hablemos por ahora del intelectual, eh, en ese centro se dispara un enjambre de pensamientos.
Cada agregado psicológico quiere hablar, cada agregado psicológico quiere pensar. Ante un problema todos los yoes quieren proponer una solución. Salen como un enjambre de moscas, un enjambre de avispas que alborotan toda la psicología, todo el mundo interior hace que entre en caos y no permiten que uno escuche la voz de la conciencia. Entonces hay una frase por ahí muy célebre que dice que la mejor forma de pensar es no pensar. Si nosotros realmente queremos encontrar las verdaderas soluciones a nuestros problemas, cuando tengamos una situación, un inconveniente, hay que empezar a eliminar cada pensamiento que nos llegue en la mente. Lo más común es que como uno no es capaz de parar el proceso de la mente, porque la mente es la loca de la casa, la mente termina desequilibrando el proceso emocional y el proceso instintivo que tiene que ver con el deseo. Entonces, por lo menos ante un problema, me preocupo, la preocupación dispara un estado emocional negativo de, un ejemplo, fatalismo, de ante la pérdida de un trabajo. Entonces puede ser que la mente empieza a dispararse y los yoes me dicen, ahora usted va a pasar necesidades, ahora usted se va a morir de hambre, ahora usted va a sufrir, ahora usted con qué va a alimentar a su familia, ahora usted, bueno, y lo invade de un montón de pensamientos y energías negativas. Cuando lo invade, automáticamente la emoción le coloca tristeza, le coloca decepción, le coloca desánimo, le coloca una cantidad de cosas, le coloca una cantidad de cosas impresionantes que lo que hacen es llevarlo por un camino de tortura psicológica en donde la persona se deprime y muchas de las personas se le han terminado tirando al metro porque invadida la mente, invade la emoción y por último llega el deseo. Y un deseo, pues, negativo, surge de un pensamiento negativo y de una emoción negativa. Entonces todos los centros empiezan a ser desequilibrados, todos los centros empiezan a dañarse con base a los pensamientos y a las emociones negativas. Ya llega un punto en donde la persona ya está pensando en matarse, ya quiere tirársela a un carro, ya quiere tirarse. El querer, cuando uno habla del querer, habla del deseo. Ya desea es quitarse la vida. Y muchas veces viene por la falta de capacidad de poder identificar el desequilibrio en el centro intelectual y de no ser capaz de enfrentarse a los detalles y a los yoes que se manejan en este centro intelectual inferior. Entonces es un centro al que le tenemos que prestar mucha atención. Nosotros tenemos que ser personas reflexivas en todo momento. Todo deseo que nos llegue, todo pensamiento que nos llegue, toda emoción que nos llegue, tiene que ser reflexionada. Tiene que pasar por el filtro del verdadero, justo y útil para poder saber si es de nuestra conciencia o es de nuestro ego. Si es de nuestra conciencia, pues no hay ningún inconveniente. Pero ¿cómo hago para determinar que es de la conciencia? Pues tiene que ser real, o sea, tiene que ser verdadera, tiene que ser justa y tiene que ser útil. Si falla en alguna de estos tres filtros, pues es un yo y debe morir. Debo pedirle a mi madre que por favor me elimine ese pensamiento que me está llegando. Perdón. Casi que el 98%, 95% de los pensamientos que nos llegan en el diario vivir tienden a ser del ego, tienden a dispararse por el ego. Jeffer, ¿y entonces en qué momento actúa la conciencia? Lo que pasa es que la conciencia muchas veces no piensa digamos que no necesita el proceso del pensar desequilibradamente para poder accionar. La conciencia hace. Ella sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo debe hacerlo y en su precisión hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Entonces ella no se desgasta, la conciencia no se desgasta en procesos de preocupación, la conciencia no se desgasta en procesos de martirio, la conciencia no se deja llevar a los extremos como lo veíamos en el centro emocional, la conciencia simplemente hace, sabe, le corresponde el saber, por eso hace. Y todo lo que hace queda bien, todo lo que hace es preciso, es acertado.
A este centro le corresponde el orgullo, el defecto es el orgullo, y al centro emocional le corresponde la lujuria. El orgullo, por lo tanto, está relacionado con la mente. De hecho, el oído, que es el centro, es uno de los centros que está directamente conectado con el centro mental, intelectual inferior. El oído dispara la mente. Cuando nosotros nos dicen cualquier cosita, positiva o negativa, eso hace que nuestra psiquis en la parte del pensamiento se dispare también, vuele. Entonces a mí me están diciendo, uy, usted cómo es de buena persona, usted cómo es de agraciado, usted cómo es de bonachón, usted cómo es de generoso, y automáticamente se me sube el orgullo. Ah, yo soy lo mejor, yo me las sé todas, yo soy un sabiondo, yo esto, yo aquello. Pero si por el otro lado también nos dicen, uy, pero usted sí es mala persona, usted es un bobo, usted no sabe hacer bien las cosas, automáticamente el orgullo nos lleva hacia el extremo contrario. Entonces ya nos sentimos que nos menospreciamos, nos torturamos mentalmente, nos estamos, eh, digamos que lacerando psicológicamente, nos deprimimos y esto hace, o sea, las palabras que nosotros escuchamos, todo lo que nosotros escuchamos constantemente están teniendo un impacto sobre el centro intelectual inferior muy potente, muy fuerte. Bien, entonces, bueno, eso es algo que podemos hablar eh, del centro emocional, del centro intelectual, perdón, inferior. Listo, utiliza energía mental, sentido del oído, el defecto es el orgullo y pues lógicamente eh, hay que luchar mucho por estudiar nuestros pensamientos. Pasamos ahora al siguiente centro, que es el centro motor. Este centro está ubicado a la altura de la laringe. La nota musical que le corresponde es la nota musical Sol. El planeta es el planeta Marte y el sentido es la vista. Es el centro que le corresponde la virtud de la voluntad. El defecto es la ira y la función consciente es hacer. Le corresponde todo lo que tiene que ver con el hacer. Bien, este centro está ubicado en la séptima vértebra cervical, que es este punto de acá. Esta séptima vértebra cervical es llamada como Atlas, el gigante mitológico que sostenía la cópula celeste. La cópula celeste o los cielos vienen siendo la torre del templo, que es de la laringe hacia arriba. De ahí su simbología con la parte mitológica. La energía que se utiliza para este centro es energía motriz. Y este centro es el encargado de todo lo que es el movimiento. Todo lo que tenga que ver con el movimiento está relacionado con el centro motor. Está encargado de todo lo que también tiene que ver con las obras, todo lo que tiene que ver con las palabras. Este centro es totalmente mecánico cuando se encuentra manejado por el yo. Todos nuestros movimientos, desde que nosotros nos paramos hasta que nos acostamos, la mayoría de las veces suele estar en piloto automático. Entonces uno cada vez que se para tiene que hacer una lucha por bajar el piloto automático y ser muy consciente de todas las acciones que hacemos. Este centro, pues lastimosamente, al estar con el ego, nos impide que nosotros muchas veces nos demos cuenta de todo lo que hacemos. De hecho, es el centro más rápido cuando uno empieza por lo menos a aprender algo, algún movimiento, un ejemplo, manejar. Uno empieza a aprenderlo muy despacio y llega un momento en donde cuando usted lo aprende despacio, pues usted como que intenta interiorizarlo, primero se hace esto, primero se hace aquello, primero aquello, ta, ta, ta. Pero llega un momento en donde se vuelve algo mecánico y ya después cuando se vuelve algo mecánico no necesitamos pensar para hacerlo, simplemente lo hacemos. Llega incluso a tal punto que si nosotros quisiéramos pensar cómo es que se hace cada cosa que nosotros hacemos en el día, pues nos volveríamos locos, porque ante la rapidez del centro motor no seríamos capaces de seguirle el ritmo. Es un centro que es muy rápido en ese sentido. Bien, se aprende cualquier cosa, se perfecciona con el movimiento hasta que llega un punto en donde no participa para nada el pensamiento. Entonces, en ese caso, vemos que en este centro
Aquí es uno de los centros en donde se puede cometer, o más bien, al ser el centro del hacer, aquí hay un detalle que tiene que ver con el karma, y es que uno paga karma cuando hace cosas indebidas o dice palabras indebidas o no hace nada. O sea, quiere decir omite. De hecho, este centro está muy relacionado con una frase que tienen los católicos cuando están en la misa que dicen, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, porque he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. El pensamiento le corresponde al centro intelectual, pero a nosotros no nos cobran karma por pensamientos. Jeffer, pero entonces, ¿por qué si nos cobran karma por las acciones? Porque resulta que cuando uno está deseando, sintiendo, pensando, todas esas funciones del deseo, del sentimiento y del pensamiento están adentro de nuestro mundo interior, no se han exteriorizado. Cuando ya uno hace algo, eso ya deja de estar adentro de mi mundo interior y pasa afuera en el mundo exterior. Entonces la acción es algo que queda registrado a nivel externo como una huella, y esta huella lógicamente ya enmarca si nosotros con esa acción ganamos dharma o ganamos karma. Por eso es que aquí en este centro también interviene mucho con sus funciones el karma. Todo aquello que yo hago bien, que queda plasmado, que cuando ya se hace, ya la acción, lógicamente tiene unas repercusiones tanto para mí como para los demás. Deja una huella positiva o negativa en mí y en los demás. Si yo hago acciones buenas, entonces estaré ganando dharma, pero si hago acciones malas, estaré ganando karma. De igual manera, todo lo que yo omita o deje de hacer sabiendo que tengo que hacerlo, me estará generando a mí karma. Por eso es muy importante que nosotros al estudiar este centro, con todos los movimientos y con todas las acciones que llevamos durante el día, estemos constantemente reflexionando sobre ellas, porque muchas veces nosotros omitimos, o más bien, no estudiamos lo que estamos omitiendo. Estudiamos, bueno, yo qué hice durante el día, pero no nos preguntamos, ¿y qué dejé de hacer? ¿Qué se supone que tenía que haber hecho y no lo hice? ¿Y por qué no lo hice? Si uno descubre que hay cosas de la conciencia que tiene que hacer como prácticas, como sacar tiempo para reflexiones, para eliminar agregados psicológicos, y no lo hace, pues tiene que empezar a preguntarse, venga, pero yo por qué omití esto, por qué no lo hice, por qué me dejé llevar del yo para hacer otras cosas. Y ahí es una de las partes por las que uno puede empezar este proceso de reflexión con el centro motor. Bien, este centro se desequilibra por exceso cuando una persona, digamos que lleva en extremo la máquina humana a través del ejercicio, del movimiento reiterativo, pues la máquina se desgasta. Eh, de ahí la palabra motor, movimiento, acción. Un ejemplo, un deportista de alto rendimiento que todos los días está sometiendo el cuerpo a unos desgastes energéticos muy altos. Ya se han dado muchísimos casos en donde hay muchos deportistas que les da un paro cardíaco y ahí quedan, mueren, porque el desgaste energético, el desgaste motriz es muy alto y se lleva a la máquina a los extremos, el cuerpo físico se desequilibra. Pero también por defecto, una persona que no hace absolutamente nada, que no hace ejercicio, que no se moviliza, que no hace estiramientos, pues lógicamente es una persona que coloca su mente a actuar para el mal. La parte kinestésica, la parte motriz, actúa como un equilibrante de la mente y de la emoción. Cuando una persona hace ejercicio, pero ejercicio de manera equilibrada, eso permite que todas las energías internas se movilicen, que su mente esté más despejada, esté más aireada,
y que su emoción esté más regulada. Eso ayuda muchísimo a tener un mejor equilibrio y un mejor control sobre los centros. Fuera de eso, dinamiza, desintoxica, libera una cantidad de radicales libres, estabiliza por lo menos secreciones internas, hormonales, y regula y relaja la parte nerviosa, la parte del estrés y la parte muscular también se relaja. Entonces el buen uso del centro motriz, no solamente con la parte del movimiento, del ejercicio, de la acción, sino con la parte de la palabra, es indispensable para que nosotros tengamos unos muy buenos resultados en el proceso interior. Hay que ser muy precisos con la palabra. Nosotros no debemos ser de aquellos que estamos chismoseando, que estamos adelantando cartilla, como dicen por ahí, con todo el mundo, que estamos hablando mal de los demás, que estamos cotorreando por cotorrear, hablar por hablar. No, nosotros tenemos que ser muy medidos con el uso de la palabra, porque al igual que en el centro intelectual se pierde mucha energía por los pensamientos, en el centro motor se pierde mucha energía por las palabras. Casi siempre las cosas que hablamos suelen ser cosas que no tienen nada de verdadera, justas y útiles, cosas que no tienen nada que ver con la conciencia, que son básicamente pura perdedera de tiempo. Y pues eso lógicamente tiene que ver con el desgaste de la energía. Bien, ahora ya pasamos para los dos últimos centros, que son los centros superiores. En esta parte de acá, en el centro, encima del paladar, pero digamos que casi que en el tercer ojo, en medio de nuestras cejas, ahí queda la glándula pituitaria. La glándula pituitaria resuena con la nota La, tiene que ver con el centro emocional superior, con el planeta Júpiter. Este centro emocional superior pues es el complemento del centro emocional inferior, y ahí se utiliza todo lo que tiene que ver con la energía de la conciencia. Aquí la función de este centro es juzgar. Todos los seres humanos tenemos el centro, perdón, tenemos el cuerpo de la conciencia o el cuerpo búdico, que tiene una relación muy cercana o fundamentada en este centro, lo tenemos levantado en todos los seres humanos. Entonces este cuerpo búdico que tiene su asiento acá en el centro emocional superior, nos permite a nosotros la capacidad de juzgar, de medir, de que nosotros podamos escuchar la voz de la conciencia. Por eso, pues muchos de nosotros tenemos la posibilidad de autorrealizarnos. Si el cuerpo de la conciencia o el cuerpo búdico estuviera caído, la oportunidad de la autorrealización estuviera completamente perdida. Es gracias a que el cuerpo búdico está levantado y que el centro emocional superior nos permite la capacidad de mirar qué está bien y qué está mal, de reflexionar qué está bien y qué está mal, que nosotros tenemos todavía la oportunidad de autorrealizarnos. Pero pues lógicamente, ¿cuál es el principal problema con esto? Que a pesar de que muchos de nosotros sabemos que las cosas están mal, digamos que decidimos no escuchar a nuestra conciencia y terminamos ahogando la voz de la conciencia, pasando por encima de ella, satisfaciendo los deseos de nuestro ego. Se han escuchado, bueno, yo por lo menos he visto, he escuchado y pues he vivenciado muchas situaciones en donde he comprobado que la conciencia habla, y uno a veces, o más bien muchas veces, si se lo dispone, puede escucharla, porque la conciencia le dice por lo menos a usted: uy, mira, ahí hay un billete de 50.000 pesos, y el ego le dice: agárrelo, pero usted automáticamente escucha la voz de su conciencia que le dice: ojo, no lo agarre, esto es una prueba, eso no es suyo, de pronto la persona puede volver y buscarlo, eh, o por lo menos la conciencia le puede decir a usted: alguien está bravo y lo insulta, y automáticamente el ego le dice a usted: insúltelo, péguele, y la conciencia le dice: no le pegue, escuche muy bien, conténgase, estudie, reflexione. Ahí es donde nosotros vemos que actúa este centro, que se moviliza, que él entra en acción, que
cumple su función, la función de discernir qué está bien y qué está mal y reflexionar por qué. Pero lastimosamente el ego en este momento tiende a apagar la voz de la conciencia y nos hace cometer muchos errores. Si nosotros simplemente permitiéramos que la voz de la conciencia se manifestara y la escucháramos, hiciéramos lo que ella dice, así nuestro ego se revuelque, así padezcamos internamente, pues no estaríamos tan mal. Al contrario, iríamos por el buen camino y ya estaríamos realizando muchas comprensiones que nos permitirían el despertar de nuestra conciencia. Bien, ahora pasando al último centro, el último centro queda aquí en la glándula pineal. Ahí nosotros encontramos el centro intelectual superior, la nota musical es Si y el planeta con el que se relaciona es Saturno. En el centro intelectual superior, que es el complemento del centro intelectual inferior, ahí encontramos, o más bien se manifiesta la energía del espíritu puro, y la función de este centro es saber. El defecto es la envidia. En el cuerpo de la conciencia el defecto era la gula. Y la gula es básicamente todo desequilibrio. Cada vez que yo dejo actuar un yo, hay un desequilibrio. Y esos desequilibrios son los que nos van ocasionando el karma. En el centro intelectual superior, el cuerpo, que es el cuerpo átmico del ser, este cuerpo tampoco cayó. Los dos centros superiores tienen relación directa con sus cuerpos y sus cuerpos se encuentran levantados. El cuerpo de la conciencia y el cuerpo átmico del ser. Y gracias también a que el cuerpo del ser está levantado es que nosotros también podemos autorrealizarnos. Gracias a que esos dos centros no cayeron. Como no cayó el cuerpo átmico del ser, pues lógicamente el ser todo lo sabe. El ser, sin necesidad de que nosotros pasemos por todos los procesos memorísticos y desgastantes que se dan en el plano físico, llega a saberlo absolutamente todo. Todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo puede. De ahí que la función de este centro sea el saber, sea tener pleno conocimiento, plena sabiduría, plena conexión con todo. Es la fuente misma de la luz. De hecho, átmico, la palabra átmico, cuerpo átmico, viene de luz, de Atman. Ahora, ¿por qué se da el defecto de la envidia? La envidia nace como consecuencia de no estar conectado con este cuerpo, no escucharlo, no permitirle manifestarse. ¿Por qué? Porque al no estar conectado ninguno de nosotros con nuestro ser, pues básicamente no sabemos nada. Estamos en la ignorancia. Y cuando uno no sabe nada, se vuelve un seguidor. Entonces, al no saber nada, uno vive es mirando a quién seguir, a quién copiar, en completo desconocimiento de lo que realmente es, de su propia identidad, de su propia conexión con su ser. Y eso causa envidia. Uno sufre de envidia, que la envidia viene a traducirse por el dolor que yo siento por el proceso ajeno, por el bien ajeno, o todo proceso de dolor que se da a través de la comparación, a través de la admiración, a través de la imitación. Cuando uno está comparándose con otra persona es porque no está conectado con su propio ser, porque no conoce su verdadera identidad, no conoce su propósito, desconoce quién es realmente su padre, su mónada. Y es por eso que la mayoría de las personas terminamos comparándonos con otros, deseando las cosas de otro, admirando a otras personas por completo desconocimiento, por completa ignorancia. Entonces es ahí en donde se gesta la envidia, por la falta de conexión con nuestra propia identidad, con nuestro propio ser. Bien, ahora las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si de cada uno de estos centros, básicamente estas notas son la escala del sonido que se va formando en la medida en la que yo voy creando cada cuerpo. Y nosotros venimos, digamos un ejemplo, cuando creamos
el cuerpo físico en estado solar, yo empiezo a moverme con la nota do. Y cuando creo el cuerpo vital solar, paso a la nota re. Cuando creo el cuerpo astral solar, paso a la nota mi. Cuando creo el cuerpo mental solar, paso a la nota sol. Cuando creo el cuerpo de la voluntad solar, paso a la nota do, re, mi, fa. Perdón, cuando creo el cuerpo mental solar, paso a la nota fa. Cuando creo el cuerpo eh, de la voluntad solar, paso a la nota sol. Esos 5 cuerpos hay que crearlos, los cuerpos inferiores, porque esos 5 cuerpos no están creados, tenemos vestigios de ellos, pero no están creados. Y en la medida en la que se crea cada cuerpo, yo voy ascendiendo de nota en nota. Cada cuerpo creado tiene una conexión directa con cada centro en el cual se está fundamentando. El centro entonces físicamente viene a ser el asiento de la creación de los cuerpos superiores. Ahora, ¿cómo yo creo esos cuerpos que están asentados en esos centros? Por medio del estudio de los 7 centros de la máquina humana. Porque resulta que estos centros de los que hemos hablado y de las funciones que hemos hablado, estos centros están desequilibrados en la mayoría de los seres humanos. La mayoría de nosotros tiene un caos con los centros. Pues lógicamente los inferiores, porque los superiores, ellos están, digamos que los cuerpos están levantados, pero aún así hay que hacer estudios para poderlos alinear. Entonces, el objetivo de la conferencia es conocer cada uno de los centros y saber que están desequilibrados en la mayoría de los seres humanos y que nosotros tenemos que equilibrarlos. Para poder equilibrarlos hay que hacer estudios sobre cada uno de ellos, porque cada uno de ellos va a liberar las energías necesarias para poder crear esos cuerpos que se asientan ahí. Y en ese caso, espérenme acá y les muestro esta. Creo que me pasé para otra, que no se ve ahí. Bueno, no sé por qué se metió otra imagen ahí. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para equilibrar los centros, para liberar las energías? Las vamos equilibrando en la medida en la que nosotros vamos trabajando sobre algo que se le conoce como el cuaternario. El cuaternario es recto pensar, recto sentir, recto hablar, recto obrar. Los 4 rectos. Y esos 4 rectos me van a permitir a mí liberar toda la energía que necesito para poder eh, crear los cuerpos superiores existenciales del ser. Cuando yo empiezo a crear los cuerpos superiores existenciales del ser, en ese momento todas las energías se empiezan a condensar y el Padre se empieza a manifestar. De hecho, la razón por la cual nosotros estamos acá es con el objetivo de que poder crear esos cuerpos, pero es imposible crearlos si nosotros no estudiamos los 7 centros. Cada agregado psicológico que se manifiesta por medio de esos centros. Esos agregados nos invaden los centros y al invadir los centros toman posesión de la máquina humana. Al tomar posesión de la máquina humana, ellos desgastan toda la energía, hacen y deshacen con nuestra energía lo que quieren. Y ahí nosotros pues perdemos la oportunidad de rescatar esas energías para la creación. Entonces es importante que entendamos que en este momento nosotros nos encontramos en un caos porque estos centros están completamente invadidos. Si queremos recuperar la acción, digamos que el control sobre ellos, hay que hacer muchas reflexiones. Reflexionar sobre mi parte sexual, sobre mis deseos, sobre mis sentimientos, mis pensamientos, mis acciones, sobre cómo escucho la voz de mi conciencia, sobre todo lo que tiene que ver con los procesos del ser, de mi identidad, del despertar de la conciencia. Cuando nosotros empezamos a hacer eso, las energías se empiezan a liberar y vamos a ver grandes cambios en nuestro proceso. Bien,
básicamente lo importante es que entendamos que si queremos agarrar un yo para estudiarlo, debemos agarrarlo con base a esos 5 centros. Un ejemplo, por lo menos la ira. Si a mí me da ira, ¿cómo defino yo la ira mental? ¿Cómo actúa la ira desde mi parte mental, desde la mente? ¿Cómo se manifiesta? Ah, no, resulta que en la mente, internamente yo pienso cosas feas de la persona. ¿Cómo se manifiesta la ira en la emoción, en el centro emocional? Ah, yo siento desprecio y odio por la persona. ¿Cómo se manifiesta la ira en el centro motor? Ah, yo le digo groserías a esa persona, estoy utilizando la palabra. Yo la manoteo, yo la señalo, la juzgo, la critico. ¿Cómo se manifiesta la ira en el deseo, en la parte instintiva? Ah, no, en el deseo yo lo que hago es que le deseo el mal. Yo lo que hago es que quiero que a esa persona le ocurran ciertas cosas, le deseo, o más bien quiero venganza, quiero desquitarme, quiero que sacarme la espinita. Eso es desde la parte instintiva, el deseo. ¿Y cómo se manifiesta en la parte sexual? Pues lógicamente en la parte sexual básicamente hay un desgaste grande de energía porque la parte sexual tiene que ver con, es uno de los centros que más es saqueado para poder darle energía a los otros centros. Entonces cuando uno se la ha pasado gastando todas sus energías en cuestiones egoicas, llega un momento en donde todos los centros pierden sus niveles energéticos y van y saquean al centro sexual. Y al final cuando uno llega a hacer una práctica de transmutación sexual, pues como ya no tiene energía, no, básicamente no es capaz de crear nada porque necesita la energía que necesitaba para transmutar, la perdió criticando, diciendo groserías, sintiendo malas emociones negativas, pensando mal de otras personas, hablando, señalando, juzgando. Entonces, ahí la importancia que cuando nosotros agarremos un agregado psicológico, y esto es un tip que les doy, en mi proceso por lo menos yo he visto que es fundamental que nosotros agarremos los yoes y lo pasemos por los 5 centros. Cómo se expresa la envidia en la mente, cómo se expresa en la emoción, cómo se manifiesta en el deseo, cómo se manifiesta en la acción, cómo se manifiesta en las palabras, cómo se manifiesta en los pensamientos. Y van a ver que es mucho lo que se puede descubrir con el estudio de los 7 centros de la máquina humana, de los agregados psicológicos que queremos trabajar. Bueno, dejamos hasta acá. ¿Qué dudas, qué preguntas, qué inquietudes tienen sobre la conferencia de hoy?